En este video se hablará de la vestimenta en relación a la clase social, o sea, la clase socioeconómica. Se empezará con el periodo prehispánico, seguido del periodo colonial, para después el siglo XIX y terminar con el siglo XX. La vestimenta es un campo bastante amplio que realmente no se toma en cuenta o no se ve la profundidad de esta. Nuestra vestimenta habla mucho sobre nosotros como persona y como sociedad. De esta manera, como artefactos culturales, el vestuario y los diferentes elementos de decorado corporal se convierten en vehículos de expresión, símbolos de identidad y declaraciones de una preferencia estética. Nuestros cuerpos vestidos hablan y revelan una cantidad de información sin mediación de las palabras. Actualmente, la vestimenta va muy ligada con la moda y la demanda social. Curiosamente, esto no es algo que surgió en el siglo XXI o en la modernidad. Desde hace muchos años, la vestimenta está ligada a la moda y ha sido totalmente influenciada por la clase social, o sea, el nivel socioeconómico en este caso. Desde los tiempos prehispánicos es que esto se da. No se les conoce como clase social en todos los periodos. Por ejemplo, en el periodo prehispánico se le conocía más como rango o jerarquía en la tribu o en la colonia, por ejemplo, se les llamaba más como castas sociales. Sin embargo, todas estas siguen siendo clases sociales. A continuación, se mostrará un poco más a detalle el periodo prehispánico. Este periodo es bastante complejo, empezando con que el territorio que conocemos como México actualmente se dividía en tres partes: Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica. La parte de Mesoamérica es la parte más famosa o conocida, ya que ahí fue donde se asentaron las más grandes civilizaciones, como los aztecas o los mayas. En esta parte de territorio se encontraban civilizaciones sedentarias que eran agrícolas, ya que las condiciones del suelo y del clima los favorecían en un 100%. Sin embargo, esta parte no es la única importante. La parte de Aridoamérica es la parte norte de América y aquí se encuentra la parte de Oasis América, que es la parte norte de México, y la parte sur de Estados Unidos actualmente. En Aridoamérica se vivía un modo de vida mayoritariamente nómada debido a las condiciones del clima, ya que estas eran bastante extremoso en tiempos de calor, pero también en épocas de frío. Todas las regiones tenían sus propias costumbres y debido a esto tenían sus propias maneras de vestir o de arroparse para sobrevivir. Sin embargo, todas las culturas o regiones tenían cosas en común en su vestimenta, como por ejemplo la piel de animal o vestimenta hechas con plantas de la región. Los indígenas utilizaban cualquier tipo de filamento vegetal como bejucos, lianas, varas flexibles o juncos, espadañas para poder hacer su vestimenta. Los guerreros no vestían igual que los sacerdotes o que los sacrificados para los dioses. Los cazadores no vestían igual que los que hacían agricultura. La vestimenta dependía totalmente de la función o tarea que tenían en la sociedad. Por ejemplo, la clase baja, que eran algunos guerreros o agricultores, usaban taparrabos y a veces un tipo de sandalia. Los de la nobleza o sacerdotes usaban capas llamadas tilmas, que eran capas largas y adornos de metales preciosos. También en ciertas tribus, como los guerreros aztecas o los guerreros águila, vestían muy ostentosamente, sin embargo, seguían teniendo vestimenta de guerreros. Ahora pasando al periodo colonial, tenemos que tener en mente que la colonia se divide en tres etapas. La primera etapa es la que cubre el siglo XVI, la segunda es el siglo XVII y por último es la que abarca el siglo XVIII. Es un error tomar este último siglo como ejemplo para todo el tiempo colonial, ya que los tres siglos fueron muy diferentes. Al principio de la colonia era muy notorio ver quién era español y quién no, debido a su vestimenta que traían. Conforme fue pasando el tiempo se fueron diferenciando mediante las castas, como por ejemplo mestizos, mulatos, criollos, castizos, lobo, entre otros. Es importante mencionar que los mestizos y los criollos no vestían igual. Había muchos españoles que no tenían dinero o eran ricos y tenían que vestir como pudieran. La clase social aquí era de suma importancia para la sociedad y por ende para la vestimenta que portaban. Los indígenas y los españoles de clase baja vestían con ropa de manta confeccionada por ellos mismos, mientras que la clase alta, como los españoles o algunos mestizos de buena familia, vestían con ropa confeccionada con telas de Europa, claramente hechas en Europa. Por ejemplo, las mujeres de la clase alta utilizaban corsé, vestidos largos y adornos de metales preciosos. Las de la clase baja utilizaban falda de manta, blusas hechas a mano. Los hombres de la burguesía utilizaban pantalones de tela de Europa como de seda y utilizaban también como chaquetas largas o sacos de terciopelo, siempre imitando la moda de Europa. Ahora seguiremos con el siglo XIX.
En el siglo XIX sucedió la independencia en 1810. Gracias a esto desaparecieron las castas como tal, sin embargo, surgieron las clases sociales que conocemos actualmente. Gracias a Napoleón Bonaparte, la clase alta seguía imitando la moda europea y francesa en su vestimenta, mientras que la clase obrera o de agricultores, o sea la clase baja, utilizaba ropa de manta confeccionada por ellos todavía. Los de la clase alta utilizaban pelucas, vestidos largos de telas finas, zapatillas, adornos ostentosos, sombreros y chalecos. La clase baja fue obligada a dejar de utilizar el cotón, ya que se decía que era una vestimenta insurgente. Durante este periodo seguía siendo muy distintivo la clase baja de la clase alta. En este siglo comenzó el porfiriato. Durante el porfiriato, la clase burguesa utilizaba ropa elegante imitando la moda francesa, ya que Porfirio Díaz apoyaba totalmente esta moda, y al mismo tiempo, la gente de la clase alta o de la burguesía imitaba a Porfirio Díaz. En el siglo XX fue cuando el porfiriato tuvo su auge. En este periodo los avances científicos, económicos y tecnológicos tuvieron un gran crecimiento. Las mujeres de la clase alta usaban todo para representar la figura femenina, como por ejemplo corpiños, enaguas o camisolas. Los hombres de la clase alta trataban de imitar la vestimenta de Porfirio Díaz. Estos utilizaban chaquetas militares, sacos largos y pantalones rectos ajustados. También utilizaban accesorios como relojes de bolsillo, corbatines, lentes, sombreros y zapatos de cuero cerrados. La clase baja seguía utilizando prendas de manera que eran confeccionadas por ellos mismos, como telas de manta, como por ejemplo el rebozo, sombreros de palma o camisas de algodón. En 1908 aproximadamente las mujeres dejaron de utilizar el corsé, ya que empezaron a tener más papeles en la sociedad. En 1910 comenzó la revolución contra Porfirio Díaz. En este movimiento los que peleaban y se levantaron en armas fueron en su gran mayoría los de la clase baja, por lo que en la cuestión de vestimenta se veía de dos bandos, la vestimenta militar y la vestimenta de la clase baja, la cual era la vestimenta de palma y manta. Las soldaderas, que eran de la clase baja, traían siempre un rifle y un cinturón de balas atado a la cintura. Las soldaderas eran las mujeres que luchaban en la revolución. En este siglo se fortaleció mucho el comercio y debido a esto la vestimenta fue teniendo varios cambios. La clase baja comenzaba a comprar ropa de otras modas o telas, sin embargo seguía siendo muy diferente y muy notorio si eras de clase baja o de clase alta, además de la función que tú tenías en la sociedad. Para concluir, se puede observar cómo es que durante todos los periodos la clase social es influencia totalmente para la vestimenta que cada quien usaba. Y actualmente esto sigue sucediendo. Quizá por el comercio y por todos los avances de la sociedad, ahora es más normal ver a gente de la clase media o de la clase baja poder traer una prenda de la clase alta que también usan. Sin embargo, se sigue apreciando una gran diferencia de cuando eres de clase alta o eres de clase baja. Como pudimos ver, la vestimenta y la moda siempre se ha regido por la clase social, ya sea en un tiempo antiguo o en un tiempo actual. Y también ya sea en cualquier parte del mundo, la clase social siempre va a estar presente en la vestimenta.